empresas, bueno, etcétera, etcétera, una vida, científicos que patentan cosas. Y me parece que nosotros estamos empezando a hacer una carga para una sociedad que es más que nosotros. Nosotros somos un verdadero lastre, nuestra conversación llena de mentira, esquivar la complejidad, nuestras imposturas, las fantasías de una grandeza que ya hemos perdido. Mire, presidente, para terminar, yo creo que hay que seguir el consejo que alguna vez dijo Gandhi: seamos el cambio que proponemos, seamos nosotros mismos más austeros, más íntegros y más comprometidos. Quien hablaba recién en ese discurso en la Cámara de Diputados en marzo era Fabio Ketlas, diputado del Interbloque de Juntos por el Cambio, dirigente de la Unión Cívica Radical Bonaerense. Fabio Ketlas, en ese momento, en el debate acalorado por el pago de la deuda al FMI, propuso algo inédito que no tuvo casi eco en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con un ajuste a la política. Le damos la bienvenida a Fabio Ketlas, que lo tenemos en línea, y gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Muchas gracias, un gusto conversar con ustedes. A ver, el gusto es nuestro y me quedo con ese discurso hace 2 o 3 meses cuando se debatía lo del Fondo Monetario Internacional, porque después de ese discurso sucedió algo extraño, que a los pocos días Massa y Cristina Kirchner se reunieron con los gremios del personal legislativo y dieron un aumento que en su momento marcó la pauta de referencia en casi 40-45%. El ajuste en la política me da la sensación que tiene que esperar y que no hay un compromiso de la corporación política por hacerlo. ¿Es así? Bueno, yo abriría ahí muchos temas, ¿no? que están incluidos en tu pregunta. A ver. El primero, que es el más obvio, es el costo de funcionamiento de las instituciones en la Argentina, que efectivamente, como vos señalás, es excesivo, y que generalmente cada vez que se toma la decisión de crear un ente regulador, un observatorio, inclusive voy a ir más allá, una oferta pública de universidad, de sistema sanitario, tenemos una muy baja práctica de hacer el cálculo qué es lo prioritario, qué es lo que se necesita, cuál es la inversión ineludible. Sobre todo a tenor de que tengo mucho retorno, no sé por me molesta para hablar. Nosotros te escuchamos bien, pero si querés podemos volver a conectarte, a ver si escuchás mejor. A ver, sí, por favor, porque A ver. Bueno, vamos a tratar de engancharnos nuevamente a Fabio Ketlas, diputado nacional del Interbloque de Juntos por el Cambio. A ver, Fabio. Ahí estamos un poquito mejor. Bueno, te decía, no tenemos esa perspectiva de estrictez, de austeridad, de cuidado, de compartir con la sociedad argentina el momento de crisis, porque esto que estoy diciendo yo, que parece, es lo que hacen las familias, digamos, ¿no? Las familias argentinas todo el tiempo tienen que elegir entre opciones de consumo, de inversión, etcétera, porque no hay recursos para todos. No hay para que la hija vaya a Pilates, el abuelo no sé qué cosa, etcétera, y dice, bueno, el mes que viene tenés que bajar Pilates, o tenemos que trabajar un poco más, y con sacrificios enormes en muchos casos, y no podemos arreglar la casa, o este año no podemos ir de vacaciones. No quiero poner ejemplos dramáticos, digamos, pero y la sensación de que las familias argentinas permanentemente tienen que cuidar sus recursos, y el Estado argentino no tiene esa estrictez. El segundo tema que vos planteás, hablás de la corporación política. Sí. Y yo hice en ese mismo discurso que vos pusiste al aire, hice un distingo. Porque yo creo que no somos una casta. Cuando vos analizás, tomás un recorte de 100 diputados o 50 senadores, concejales, etcétera, su modo de consumo, su forma de informarse,
modo de relacionamiento, los lugares a los que asisten, etcétera, son homogéneos a la de sus vecinos en general. Pero que no seamos una casta no significa que estemos a la altura de las circunstancias. Podemos no ser una casta y efectivamente, como yo dije ahí, ser un lastre, porque si no estamos a la altura de las circunstancias, si no proveemos soluciones, si nuestra conversación pública no le da sentido a la política, si nuestro compromiso político no resuelve, aunque no seamos una casta, somos un estorbo para las soluciones en una sociedad que está desesperada por encontrar soluciones más creativas, más inteligentes, más pertinentes, más adecuadas. Y uno tiene la sensación de que el tono rústico en que se desarrolla la política argentina, los gritos, las descalificaciones, los carpetazos, etcétera, el tema de la cultura de la política espectáculo, etcétera, no son más que una demostración de la carencia de creatividad sustantiva, de sentido agudo de hacer política. Entonces cuando vos repreguntás y decís, ¿vos tenés pensado una solución alternativa a esto, a la deserción escolar, al déficit de infraestructura, al problema energético, al control inflacionario? Y te das cuenta que la conversación política argentina es muy poco creativa. El ejemplo claro es el gobierno. El gobierno, frente a cada problema nuevo que ha tenido, ha ensayado repetir una respuesta vieja y fracasada. No se le crea una idea nueva. Fabi, Sí, adelante. Y esto no pareciera que la población argentina cree, y me parece que con cierto sentido de realidad, que no es un problema exclusivo del gobierno. Es un problema del sistema. El sistema de conversación pública en Argentina no tiene, frente a los problemas que la Argentina tiene, alternativas lo suficientemente inteligentes y adecuadas. ¿Qué apoyo encontraste en la Cámara de Diputados a este pedido de austeridad interno que planteaste? Y nadie te dice que no te combaten y no te acompañan, digamos, por decirlo de una manera. Estás un poco solo. Yo creo que siempre es difícil porque no todos nosotros nos manejamos en idénticas condiciones. Yo puedo decir, yo no uso los autos de la Cámara de Diputados nunca o casi nunca. Y alguien me puede decir, bueno, pero vos vivís en Capital Federal. O yo no uso los pasajes. Bueno, soy diputado por la provincia de Buenos Aires, donde no hay destino. No uso los pasajes porque tampoco para ir a General Villegas, o a Tandil, o a Puan, o a Trenquelauque no hay aeropuerto. Entonces el diputado nacional por Córdoba me puede decir, pero yo sí necesito usar el pasaje. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer más que un gran gesto, todos los días un pequeño gesto. O sea, es un problema. La Argentina cree que en la política hay un problema de ideas nada más. Yo creo que hay un problema de prácticas, que por eso también el discurso ese produce cierta sensibilidad, ¿no? Porque yo lo que creo que no es un problema solo de ideas, es un problema de prácticas, digamos, ¿no? A mí particularmente me llamó la atención cómo ese discurso pasó casi de inadvertido en medio del debate por el Fondo Monetario y tampoco tuvo repercusión en otros medios. Bueno, sinceramente, más o menos, porque teniendo en cuenta aire, lo que planteabas. No, pero de todo, mira, yo estoy hace 5 años en la Cámara de Diputados, y salvo el debate del aborto, donde mi discurso tuvo alguna repercusión, este fue el que más me lo levantaron, pero de todas maneras, todos los que lo levantaron creen que fue insuficiente también. Como que tocó una llaga. A ver, Fabio, otra cuestión que me interesaba hablar con vos. Estamos hablando con Fabio Ketlas, diputado nacional del Interbloque de Juntos por el Cambio, y también vicepresidente primero de la Comisión de Legislación del Trabajo. Este programa se llama 14 bis, así que los temas laborales están a la orden del día. Quería preguntarte sobre 2 proyectos particulares que impulsaste vos. Uno tiene que ver con el derecho de los trabajadores para elegir la afiliación sindical,
y el otro sobre la creación de un fondo de cese laboral para las micropymes. Sí, déjame ponerte el paraguas de la visión que tengo sobre las relaciones del trabajo en la Argentina. Yo creo que nosotros tenemos un modelo de relaciones laborales genéricamente que dialoga con el industrialismo de escala, por la época en que se construyó, digamos en los 70, donde el empleador típico en la Argentina era el empleador industrial. En ese momento el 20% de la población económicamente activa era industrial, hoy es menos del 8%. Hoy el empleador típico en la Argentina es un empleador de una empresa de menos de 20 trabajadores. El 74% del empleo formal privado en Argentina son empresas de menos de 20 trabajadores. Cuando vos te remontas a la década del 70, tienen las grandes empresas tipo la Cantábrica, Bernalesa, etcétera. Inclusive las automotrices hoy, que son grandes empleadoras, como Toyota, es una empresa de 1.200 trabajadores y en la década del 70 hubiera tenido 5.000, digamos, ¿no? Sí. Y entonces tenemos una estructura de relación del trabajo que dialoga con este modelo de organización económica. Y eso es una disfuncionalidad, porque vos tenés un modelo de organización económica distinto, una base tecnológica distinta, la volatilidad tecnológica que vos tenías en la década del 70 era mucho menor a la actual. Vos incorporabas una máquina al proceso productivo y esa máquina se quedaba produciendo 30 años hasta entrar en obsolescencia. Hoy la obsolescencia tecnológica tiene ciclos de 3, 4, 5 años, no de 20 o 30. Sí. Entonces, el no haber adecuado al ritmo de los tiempos nuestra legislación laboral a un entorno tecnológico, cognitivo, de mercado, etcétera, totalmente distinto, hace que hoy tengamos una distancia entre lo que necesitamos y lo que tenemos muy grande. Pero hay que pensar con rigor técnico y sentido y sensibilidad social. Las dos cosas pueden ir de la mano. Es más, yo creo que las dos cosas deben ir de la mano, porque si uno no tiene rigor técnico, le pasa lo que pasa ahora, que tenés el 50% o el 45% de los trabajadores fuera del sistema formal de protección. Sí. Aún muchos trabajando para microempresas que en condiciones razonables los tendrían en blanco, como es el caso de los microemprendedores turísticos, etcétera. Es decir, con este fondo de cese laboral quieren de alguna manera facilitar o promover el desarrollo de las micropymes, que son las grandes empleadoras del país. Eso es una pildorita. Nosotros deberíamos pensar, el otro día estábamos hablando un grupo de diputados al respecto. Nosotros tenemos que pensar todo un régimen laboral para las empresas de menos de 20 trabajadores. Todo un régimen laboral que mantenga, que para otro gran capítulo son las empresas de plataforma, ¿no? Como estas que consumimos, Rappi, Pedido Ya, etcétera, porque precisamos darle una cantidad de garantías a las personas que trabajan en eso, que son muchas personas, que no sea cosa que porque trabajan en una plataforma y en otra plataforma y en otra tengan jornadas de 15 horas, 16 horas. Esto lo tenemos que poder limitar de alguna manera. Fabio, acá la idea de que te hago un pequeño paréntesis ahí, porque me interesa esto que decís, de esto, en ese debate, en esta conversación con otros diputados que me decís. ¿Es una conversación que se da entre diputados oficialistas y opositores o únicamente del bloque del que perteneces? Bueno, justo esa conversación se dio entre radicales nada más, pero a veces yo hablo con gente. La idea de que la modernización es simplemente recordar derechos es una idea muy mezquina. Nosotros precisamos modernizar porque precisamos generar una dinámica empresarial que no sea un obstáculo al acceso al empleo, que no sea un obstáculo a la inversión y a la incorporación de tecnología, etcétera. Y precisamos que quizás el Estado se haga cargo de algunas cosas en términos de protección social, dialogando con el mercado de trabajo. Hay mucho por hacer ahí, pero lo que no podemos, ya ocurrió lamentablemente, que Argentina no tenía, como tiene ahora, un mercado de trabajo segmentado, que es que todas las personas que tienen algún tipo de capacidades, o sea, saben un segundo idioma, saben manejar un camión, se saben desenvolver en un entorno organizacional,
pueden atender al público, manejan un programa de computación, etc. Tienen empleo, pueden ganar menos o más de lo que les gusta, pero tienen empleo. Y las personas que te quedan fuera del mercado de trabajo están en una situación de cuasi inempleabilidad. Y eso es terrible. Eso es terrible porque el modelo social que te resulta de eso es un modelo social de gueto, agrietado, etcétera. No lo podemos permitir. Tenemos que tratar, y sabemos que el 70 o el 80% de las habilidades laborales se consiguen trabajando. Por eso tenemos que facilitar el acceso al mercado de trabajo de personas, aunque tengan dificultades en términos de habilidades, etcétera. Esa incorporación masiva que necesitamos hacer es porque precisamos darnos un modelo social mucho más cohesionado, mucho más integrado. No es cuestión solo de que la asistencia pública les garantice las cuestiones alimentarias. Precisamos a la gente en el mercado de trabajo. ¿Qué grado de viabilidad vos ves que puede avanzar una reforma laboral en el sentido, vos lo dijiste, una modernización que no signifique pérdida de derechos? O sea, yo soy de los que cree que en el próximo gobierno va a haber un shock de reforma laboral, porque hoy, si se somete a consideración pública, ganaría una consulta popular. No me cabe ¿A qué te ninguna referís duda con un shock de reforma laboral? Y bueno, un tratamiento diferencial a las empresas micro y pequeñas, un tratamiento específico al teletrabajo, pero que nosotros la ley de teletrabajo que votamos parte del supuesto de que el teletrabajo es una forma de precarización, lo que es un absurdo. El teletrabajo es el nombre del trabajo del presente, digamos, ¿no? O sea, se calcula que para el 2030 un cuarto de los trabajadores del mundo van a ser teletrabajadores. Por ejemplo, nuestra ley de teletrabajo prevé la preservación del puesto físico de trabajos si el trabajador lo deseara. Y va a haber empresas que van a ser virtuales. Dos oficinas montadas. ¿Qué? Hay que tener 2 oficinas montadas. Claro, no, y lo peor es que si vos creás una empresa de e-learning que nace en red, ¿qué lugar físico le vas a preservar? Y una empresa de e-learning donde el profesor está trabajando en Loma de Zamora y los alumnos están uno en Medellín, otro en Santiago de Chile, 4 son vecinos de él, 7, ¿cómo hace para traerlos? Entonces, cuando digo un shock de modernización es que la legislación laboral incorpore datos de la realidad tecnológica, de la realidad organizacional, de la realidad de las relaciones de género, de la realidad cultural. No, hay muchas cosas por trabajar. ¿Crees que los sindicatos están en condiciones de acompañar y de avalar un proyecto de estas características? Ellos en privado, se les está cayendo la financiación, tienen cada vez menos aportantes. Ellos en privado entienden que hay que hacer cambios. Y ahí hay una habilidad política de negociar sin tratar de llevarse por delante la historia, sin tratar de llevarse... Argentina precisa, cuando se pregunta si Argentina precisa acuerdo o conflicto, yo siempre pregunto, ¿acuerdo para qué? ¿Para dejar todo como está o para cambiar? Yo creo que en la lógica del acuerdo para cambiar hay que ir al acuerdo, pero es el acuerdo para cambiar, no acuerdo para dejar las cosas como están. Bien. Fabio, lo último y tiene que ver con este fenómeno de los trabajadores pobres, ¿no? De los trabajadores en relación de dependencia que no alcanzan a cubrir la canasta básica que marca si uno es pobre o no, ¿no? Cristina lo mencionó la semana pasada en Chaco, también lo había mencionado en un informe de la Universidad Católica. Digo yo, ¿es un fenómeno inédito circunstancial por la dinámica inflacionaria o es algo que amenaza con convertirse en algo estructural en la Argentina? Es una pregunta difícil y una respuesta que sería imprudente de mi parte, porque el quiebre de si los trabajadores van a ser pobres o no es la tasa de productividad de la economía. Si nosotros producimos crecientemente bienes más sofisticados, que tienen demanda internacional, etcétera, nuestros trabajadores van a dejar de ser pobres. Si nosotros producimos bienes recurrentes en los que competimos con países de mano de obra muy barata, etcétera, nuestros trabajadores difícilmente dejen de ser pobres. O sea, nosotros para que nuestros trabajadores dejen de ser pobres tenemos que ser más competitivos.
Porque nuestros trabajadores son pobres, entre otras cosas, porque en el promedio agregado de nuestra economía, nuestras empresas son crecientemente pobres. Vos no te olvidés que nosotros en la última década hemos tenido una tasa de mortalidad empresaria pasmosa. Y entonces el tipo que tiene un taller de una cosa con 15 empleados, etcétera, y hace 10 años que no incorpora la tecnología, y podrá tener una casa con el fondo con una pileta y para el común de la gente verlo como una persona, comillas, rica, pero estos son memorias de otra época. El señor no sabe cómo pagar a fin de mes, entonces no incorpora tecnología, mientras su competidor brasilero, uruguayo, chileno tiene acceso al crédito, incorpora tecnología, etcétera, y por supuesto le va a comer un pedazo de mercado o eventualmente va a estar en mejores condiciones de capitalizar también su mano de obra. Entonces acá el tema no es voluntarista. Si queremos ser más prósperos, vamos a tener que capitalizarnos, o sea, significa invertir más. Y el problema es que invertir más muchas veces significa consumir menos. Entonces el Estado, cuando invierte más en rutas, en puertos, etcétera, son menos recursos que quedan para otras cosas. Los recursos no son infinitos. Volvemos al punto inicial del ajuste, ¿no? Claro, y el punto ahí es la inteligencia. No, si vos sos atractivo, puede pasar que haya gente que diga, me interesa hacer algo en Argentina y te viene capital de afuera, pero eso, las condiciones de atractividad las tenés que sostener. Nosotros cambiamos mes a mes nuestro sistema fiscal. Ya no importa si los impuestos son muchos o son pocos. Tenemos que decir, bueno, estos son los impuestos de Argentina, por 5 años no lo tocamos. Porque la gente hace costos. Entonces, si la gente hace costos, se acomoda a una estructura fiscal, el Estado también debe hacerlo. La idea, ¿por qué cambiamos la estructura fiscal? Por el déficit, etcétera. Eso significa que nosotros calculamos mal y le trasladamos el costo de nuestro... Volvemos a lo de la austeridad, que le trasladamos nuestra ineficiencia a las familias y a las empresas. ¿Por qué tenemos que ser más austeros? ¿Porque amamos la austeridad? No. Para no tirarle la carga a los otros. Cada vez que nosotros no somos austeros, le trasladamos la carga de esa no austeridad a las familias y a las empresas argentinas. Interesantísimo, Fabio, y seguramente algunas semanas, en unos meses adelante, te volveremos a llamar para que nos cuente también qué es lo que se está cocinando en la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, de la cual sos vicepresidente primero. Así que te agradecemos por tu tiempo y por haber pasado acá por 14 bis. Un gusto, la verdad que ha sido un gusto muy grande conversar con ustedes. Pasó Fabio Ketlas, diputado nacional del Interbloque de Juntos por el Cambio, dirigente de la UCR bonaerense, acá por 14 bis en Sónica Más.